Buenas noches, estimado abogado. Mi nombre es Carmen Jacqueline Molina Pinto. Les voy a hablar sobre la argumentación jurídica. En este video voy a explicar qué es la argumentación jurídica, su importancia en el derecho y algunos de sus elementos y tipos principales. Desde mi punto de vista, la argumentación jurídica es una herramienta fundamental para los profesionales del derecho, porque no basta solo en conocer la ley, también es necesario saber explicar y justificar por qué una decisión o interpretación es correcta. De acuerdo con la teoría de la argumentación jurídica, el derecho no consiste solamente en aplicar normas, sino también en presentar razones que justifiquen una decisión jurídica. Por eso, los abogados y los jueces constantemente utilizan para defender sus ideas y resolver conflictos. ¿Qué es la argumentación jurídica? La argumentación jurídica puede definirse como el proceso mediante el cual se presentan razones jurídicas para justificar una decisión o una interpretación del derecho. Desde la perspectiva teórica, la argumentación jurídica no se limita a aplicar normas de manera mecánica, sino que implica un proceso racional de justificación. En este sentido, el jurista no solo debe indicar qué norma se aplica, sino también explicar por qué esa norma es adecuada para resolver el caso concreto. Es decir, cuando un abogado o juez explica por qué una norma se aplica a un caso específico, está utilizando ahí la argumentación jurídica. Por ejemplo, imaginémonos un caso sencillo. Una persona es acusada de un robo. El abogado debe explicar por qué su cliente no debería ser condenado, pues el fiscal debe argumentar por qué sí cometió el delito. En ambos casos no basta con decir es culpable o es inocente. Es necesario presentar argumentos basados en la ley, en los hechos y en la interpretación del derecho. Esto demuestra que el derecho funciona también como un proceso de razonamiento. La importancia de la argumentación jurídica. Primero, permite justificar las decisiones judiciales. Los jueces no pueden decidir de forma arbitraria cómo deben explicar las razones de sus decisiones. Segundo, ayuda a interpretar las normas jurídicas. Muchas veces las leyes no son totalmente claras, por lo que es necesario analizar y argumentar cuál es la mejor interpretación. Además, la argumentación jurídica es esencial para evitar decisiones arbitrarias, fortalecer el principio de la legalidad y promueve la transparencia de una norma jurídica. Muchas veces las leyes no ofrecen respuestas claras para todos los casos posibles, por lo que es necesario utilizar argumentos jurídicos para determinar la mejor interpretación de la norma. Por ejemplo, si una ley dice que está prohibido usar el teléfono mientras conduces, puede surgir una duda. ¿Está utilizando el celular para ver el GPS? También está prohibido. Aquí la argumentación jurídica, porque los juristas deben analizar la intención de la norma y justificar su interpretación. Y por último, la argumentación fortalece el Estado de Derecho porque las decisiones se basan a razones y no solo en la autoridad. Como tercero tenemos los elementos de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica suele tener tres elementos básicos. La premisa mayor suele ser una norma jurídica general que establece una regla aplicable a determinar casos. La premisa menor corresponde a los hechos del caso concreto que se analiza dentro del proceso jurídico. Y finalmente, la conclusión es la decisión jurídica que se obtiene al aplicar la norma al caso específico. Estos tipos de razonamiento suelen representarse mediante el llamado silogismo jurídico, que permite estructurar la argumentación de forma lógica. Sin embargo, en la práctica jurídica, la argumentación suele ser más compleja que un simple silogismo, ya que intervienen diversos factores como la interpretación de la norma, la valoración de los hechos y la aplicación de los principios jurídicos. En la premisa mayor, tenemos un ejemplo. El robo es un delito que debe ser sancionado. Cuando hablamos de la premisa menor, que son los hechos del caso, un ejemplo sería una persona tomó un objeto ajeno sin permiso. Y en la conclusión, que es la decisión jurídica, tenemos como ejemplo, por lo tanto, esa persona cometió un delito de robo. Estos tipos de razonamiento se los conoce como silogismo jurídico.
Ahora les voy a hablar sobre los tipos de argumentación jurídica. En el derecho existen diferentes tipos de argumentación. Argumentación deductiva. Este tipo de razonamiento parte de una norma general para aplicar a un caso particular. Es el modelo más tradicional del razonamiento jurídico y se relaciona con la estructura del silogismo jurídico. Por ejemplo, si la ley establece que conducir en estado de ebriedad es un delito y una persona fue detenida conduciendo ebria, entonces se concluye que sí cometió el delito. Argumentación inductiva. Es el razonamiento que construye a partir de un análisis de varios casos particulares para establecer una conclusión general. Este tipo de argumentación suele utilizarse cuando se analiza precedentes judiciales. Tenemos como un ejemplo, si varios tribunales han decidido casos similares de la misma manera, se puede argumentar que ese criterio debería aplicarse en el caso actual. Tenemos el siguiente, que es la argumentación analógica. La analogía se utiliza cuando no existe una norma específica para resolver un caso. En ese caso se aplica una norma que regula la situación similar, buscando mantener coherencia del sistema jurídico. Además, la presencia de principios constitucionales y derechos hacen que la interpretación de derecho requiera un proceso argumentativo más complejo. En muchos casos, los jueces deben ponderar principios o valores en conflicto, lo que exige un análisis cuidadoso y razonado. Entonces, se aplica la norma que regula una situación similar. Un ejemplo sería, si una ley regula el uso de documentos físicos, se podría aplicar por analogía a documentos digitales cuando la situación es muy parecida. Por último, tenemos la conclusión. Para concluir, considero que la argumentación jurídica es una habilidad esencial para cualquier profesional de derecho. El derecho no funciona solo aplicando normas de manera automática, sino que requiere analizar, interpretar y justificar decisiones mediante argumentos razonados. Por eso, aprender a argumentar correctamente permite tomar la decisión más justa, clara y fundamentada dentro del sistema jurídico. Muchas gracias.